la regla de oro en este caso es que para tener paz con Dios, necesitamos tener paz con aquellos que nos rodean sin importar el coste. Es posible que usted esté escuchando este podcast porque tiene algo tal vez en su corazón y usted desea reconciliarse con un miembro de su familia, un amigo, su esposa, un hermano, un abuelo. Entonces, usted reconoce que nunca se ha reconciliado con Dios. Lo primero que tiene que hacer para reconciliarse con Dios también es reconciliarse con aquellos que usted ha herido. Queridos amigos, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Este es tu podcast Semillas de Fe. Hoy estamos en el episodio 36. Hoy estaremos concluyendo con el tema que iniciamos en el episodio pasado, el camino a la reconciliación. Hoy veremos un último paso hacia la reconciliación que no alcanzamos a ver en el episodio anterior. También analizaremos algunas lecciones que podemos aprender de la historia de Jacob y Esaú. Desde ya quiero decirte que si no te has suscrito, este es el momento para que lo puedas hacer. Si estás en Spotify, tómate unos 5 segundos y danos una valoración. Una vez más, gracias por acompañarme. Como sabes, en el episodio anterior vimos cómo Dios lleva a Jacob a un punto de quiebre, un punto donde él incluso debe confesar su nombre. Al hacerlo era como decirle al Señor: sí, Señor, me rindo, soy un tramposo y necesito de tu ayuda. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el ángel. Jacob, dijo él. Ahora, hay que recordar que el nombre de Jacob significa tramposo, estafador, si lo quieres llamar de esa manera. Jacob, al decir su propio nombre, admitió ante Dios todos los años de mentira y engaño que había vivido para conseguir una bendición que era suya de todas maneras porque él la había comprado. Y también se había dicho desde antes de su nacimiento que eso así sería. Pero él actuó mal y al decir me llamo Jacob, porque cuando el ángel le pregunta cuál es tu nombre, no es que el ángel no supiera cuál era su nombre. El ángel sabía su nombre, pero el ángel quería que confesara quién era. Su nombre identificaba quién era. Él era un estafador, era un tramposo y había vivido los últimos 20 años de su vida en un engaño. Dios quería que este hombre, Jacob, reconociera quién era. Entonces, al admitir que él era Jacob, Dios cambió su nombre a Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había resultado vencedor. Luego de esto fue a encontrarse con su hermano. Obviamente, físicamente iba débil, pero fuerte en espíritu. Sus armas carnales eran débiles e inútiles. Ellas no le sirvieron en la lucha contra Dios. Al fin entendió que equivocado él estaba. Al fin entendió cuán equivocado había estado en los últimos 20 años. La autosuficiencia a cualquier edad es incompatible con la obra de Dios. Ahora Jacob estaba débil y cojo, pero tenía una fe atrevida. Dios permitió que las circunstancias de Jacob estuvieran fuera de su control, de tal manera que fue obligado a humillarse y reconocer que tenía una gran necesidad. Jacob no podía depender de ninguna fuerza humana propia cuando salió al encuentro con su hermano Esaú. Ahora estaba cojo, estaba debilitado físicamente. Parecía ser que Dios lo llevó al límite. Él estaba cojo, incapaz de pelear contra su hermano si eso ocurriese. Salió con la bendición, la cual lo hacía sentir más dependiente de Dios. Esa es la forma auténtica de una reconciliación bíblica. Así que aquel hombre llamado Jacob se dirigió a su hermano. Ahora, aunque su hermano le hubiera plantado pelea, él no podía pelear, iba cojo, iba tocado físicamente, pero espiritualmente iba intacto. Dios siempre usa las situaciones
para humillar y debilitar a los que se la llevan de inteligentes, pero que al final se dan cuenta que no lo son. Las Escrituras son claras acerca de nuestra necesidad de reconciliarnos con aquellos a quienes nosotros hemos ofendido. Aquí, amados amigos, hay algunos puntos clave para la restauración de las relaciones después de que han ocurrido ofensas. Y quiero que leamos algunas escrituras. Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que está tratando de decir es que después de haber solucionado cualquier disparidad con otra persona, es que en realidad se puede adorar a Dios de una manera genuina. En Santiago capítulo 4, verso 10 dice que nos humillemos delante del Señor y que Él va a exaltarnos. Cuando pedimos perdón estamos humillándonos, sabiendo que no solo nos estamos admitiendo nuestra responsabilidad, sino que también nuestra solicitud de ser perdonados puede ser rechazada. Dios ha prometido que nos exaltará por nuestro esfuerzo. Al menos así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, verso 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo o en su tiempo debido. En Mateo capítulo 6, verso 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros, amigos, debemos perdonar para mantener la relación con nuestro Padre. Nuestra falta de voluntad para restaurar una relación rota puede afectar, sin nosotros darnos cuenta, nuestra relación con Dios. Sigamos viendo los pasos hacia la reconciliación. Paso número 3, humíllese delante de su adversario. La tercera y última etapa en el proceso de reconciliación es humillarse ante la persona con quien se desea restaurar una relación. Eso fue lo que hizo Jacob ante Esaú. Jacob aprendió acerca de la bendición de humillarse ante el Señor. Proverbios capítulo 15, versículo número 33, dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra le precede la humildad. Jacob lo hacía al contrario. La mayor parte de su vida, él hizo lo contrario. La mayor parte del tiempo de su existencia hacía todo lo contrario a lo que acabamos de leer. Y por lo general, quería honor antes de humildad. Eso le trajo problemas a Jacob. La humildad es uno de los ingredientes principales de una reconciliación bíblica y genuina. Es la materia prima para sanar una relación. Jacob, herido en su lucha, fue cojeando para encontrarse con Esaú y se inclinó a tierra 7 veces. Se humilló ante su adversario, según nos lo narra Génesis capítulo 33, verso 3. Por favor, imagínese la escena. El hermano engañador se humilló ante aquel a quien había estafado, aquel ante quien le había robado la bendición de su padre. En lugar de venganza, Esaú, el hermano ofendido, corrió y lo abrazó a su hermano menor. Ese momento, hermano, de reconciliación entre Jacob y Esaú es una escena poderosa de la gracia y el poder de Dios. Después de presentar su familia a Esaú de una forma apropiada, Jacob insistió en que aquel recibiera los regalos que le había enviado. Jacob le dijo: porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido, según el capítulo 33, verso 10. Quiero que observe aquí algo importante. Jacob está representando que la persona que perdona refleja la naturaleza de Dios. Me gustaría
poder decir que los hermanos se reconciliaron por completo. Primero, parece que fue así, ya que Esaú le dijo a Jacob, sigamos nuestro camino y yo te voy a acompañar, según el capítulo 33, verso 12. Pero Jacob no aceptó la sugerencia de su hermano, sino que lo animó a Esaú a ir adelante porque ellos irían despacio a causa de los niños que estaban pequeños, las ovejas, las vacas que estaban recién paridas. Sin embargo, Jacob le prometió que se encontraría con él en el monte Seir, donde vivía Esaú. Aunque Esaú regresó al monte Seir, Jacob no lo hizo. La Biblia no nos da registro que Jacob haya ido a encontrarse con su hermano en su casa. Así, volvió Esaú aquel día por el camino a Seir. Jacob se fue a Sucot y edificó allí una casa e hizo cabañas incluso para su ganado, según el verso 16 y 17. Hasta donde nosotros sabemos, los hermanos nunca se volvieron a encontrar de nuevo, sino únicamente para el funeral de su padre Isaac en el capítulo 35, verso 29. Lugar donde las familias de aquellos alejados se pudieron reunir. A veces, amados amigos, la falta de confianza trae como resultado una reconciliación parcial, la cual se entiende como un acuerdo para mantener una distancia cordial entre uno y otro. Es un intento únicamente de pedir y recibir el perdón formal sin disfrutar de una relación de camaradería entre ellos. Algunas veces esta es la relación entre los hermanos que se lastimaron y se distanciaron y volvieron una vez más a intentar la relación. A veces eso se da entre dos hermanos donde uno es cristiano y el otro no. Tienen vidas totalmente diferentes. Hay familias que no experimentan el nivel básico de reconciliación de Dios. Muchas personas que están destrozadas con amargura, ira en el corazón, se van a la tumba incluso sin solucionar sus conflictos o sin rectificar una injusticia. Aún con esos finales tristes debemos confiar en Dios porque la historia de Jacob y de Esaú nos ofrecen esperanza a cualquiera que tenga una situación familiar conflictiva. Y a la vez, también esta historia de estos dos hermanos nos proporcionan lecciones que son de gran valor. Y antes de terminar el día de hoy, yo quisiera que podamos entender algunas lecciones prácticas de la difícil guerra que hubo entre estos dos hermanos. Estas son las lecciones de confianza y reconciliación que todos nosotros podemos aplicar. Primero, a veces es necesario, y grábate esto, a veces es necesario colocar unos límites sanos cuando no se confía en la persona que siembra discordia en nuestra vida. Cuando Jacob y Labán se separaron, por ejemplo, tanto el suegro como su yerno, según Génesis capítulo 35, capítulo 31, si no estoy mal, verso 45 al 50, ahí ellos estuvieron de acuerdo en colocar un majano. ¿Qué es un majano? Un montón de piedras como señal de un límite. Y prometieron incluso que ninguno pasaría ese límite. Entonces, aquí en esta escritura podemos ver que es saludable poner límites cuando no confiamos en la otra persona con la que nos hemos reconciliado y no confiamos de manera total. Te pongo un ejemplo. Una mujer tuvo que pedirle a su madre, que continuamente alteraba a su esposo y a la familia, que por favor dejara de ver a sus propios nietos por un tiempo. La hija y su esposo se cansaron de la manipulación de esta abuela, los mensajes llenos de ira y las exigencias que esta madre obsesivo-compulsiva mostraba. Utilizaba un cargamento de culpa cada rato para conseguir lo que ella quería. Así que aquella mujer tuvo que establecer un límite sano y decirle, por favor, de ahora en adelante, al menos por un par de meses, no veas a tus nietos mientras podemos establecer una mejor relación entre tú y yo y la familia. Cuando sea posible,
Por favor, coloque barreras sanas. De forma sutil, hágalo entre la persona tóxica que le está causando daño a usted y a los miembros de su familia. No es malo, amados, establecer límites sanos. Al contrario, es saludable. Hay personas en quienes usted nunca va a poder confiar porque ellos son personas que se reconcilian según sus condiciones. Usted tiene que admitir sus ofensas, pero ellos nunca admitirán las propias. Y si alguna vez lo hacen, lo harán por ofensas menores. Es posible que digan que quieren reconciliarse, pero lo harán solo si su oponente queda bajo su autoridad otra vez. En un caso así, tratar de desarrollar la relación es como ponerle agua a flores artificiales. Usted podrá ponerle agua a flores artificiales. Esa agua no va a causar ningún efecto. ¿Por qué? Porque simplemente son flores artificiales. Lo segundo que aprendemos en esta historia entre Jacob y Esaú es que a veces Dios usa un palo torcido para hacer una línea recta. Piense en esto. ¿A quién preferiría usted como vecino? ¿A Jacob o a Esaú? Es posible que a Esaú, ¿cierto? Posiblemente él sería un mejor vecino porque no es mentiroso como Jacob. Sin embargo, por increíble que nos parezca, encontramos en Malaquías capítulo 1, verso 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Así dice la Biblia. Al final Dios pronunció un juicio contra Esaú y su descendencia y para Jacob una bendición. Las razones concretas es difícil saberlas, pero si nos apegamos al canon bíblico, podemos ver que al final aquel palo torcido fue utilizado para crear una línea recta. De Jacob, ese engañador, es que nace y se preserva la línea mesiánica incluso. Aunque él era ese palo torcido, Dios lo usó para crear un eslabón en la historia de la salvación. A veces, Dios usa palos torcidos para hacer líneas rectas. Él usó a Esaú para enseñarle algunas lecciones a Jacob. Pero ahora, a través de Jacob, sería la bendición. Después de todo, recuerde que desde el vientre se había dicho, el mayor servirá al menor. Usted puede decirme, ay, pastor, es que usted no conoce a mi hermano, usted no conoce a mi esposa. Mire, mi hermano es un bribón, es un inmaduro, no teme al Señor, no hay ninguna posibilidad, pastor, para que mi hermano y yo lleguemos a una reconciliación. Eso me podría estar diciendo usted en este momento. Mire, la historia de Jacob y Esaú y la forma como Dios obró tanto en el corazón de Jacob como en el corazón de Esaú nos ofrece una esperanza más para la reconciliación parcial. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. No hay un corazón tan obstinado, tan rebelde o tan iracundo que no pueda ser sanado por el poder de Dios. Y esto me lleva a la tercera lección importante. Y es esta. La verdadera reconciliación es una obra de Dios. Primero, Dios nos reconcilia con Él como hizo con Jacob. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 5, verso número 18 al 19. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amigos, es imposible reconciliarnos por completo con Dios si no queremos reconciliarnos con quienes tenemos conflictos. Un constructor cristiano prometió a sus clientes una clase de material para la construcción de sus casas, pero luego las construyó con materiales de baja calidad. Él manejó su pecado bien hasta que el Espíritu Santo un día lo enfrentó en su recámara y le dijo que había pecado. Al final, él hipotecó su propia casa y pidió dinero prestado para pagar las ganancias que había obtenido en la compra de materiales baratos. La lección que este hombre
hizo es fenomenal. Fue y buscó a las personas a quienes había estafado, les pagó lo que les debía o la diferencia de material en cada propiedad y al final quedó en paz con todos aquellos que había estafado. Muchas veces nosotros tenemos que entender que para tener paz con Dios, o no muchas veces, la regla de oro en este caso es que para tener paz con Dios necesitamos tener paz con aquellos que nos rodean sin importar el coste. Es posible que usted esté escuchando este podcast porque tiene algo tal vez en su corazón y usted desea reconciliarse con un miembro de su familia, un amigo, su esposa, un hermano, un abuelo. Entonces, usted reconoce que nunca se ha reconciliado con Dios. Lo primero que tiene que hacer para reconciliarse con Dios también es reconciliarse con aquellos que usted ha herido. Y si usted que me está escuchando y que nunca ha recibido a Jesús y dice, pastor, tengo muchos problemas con mi familia. Yo deseo una relación con Dios, pero no deseo una relación con mi familia. Quiero decirle que eso no funciona. Para usted tener una relación con su familia, o mejor dicho, para usted tener una relación con Dios, necesita restablecer su relación con su familia. Y hoy usted puede conocer a Dios confiando en Jesús, su Hijo, como su Salvador. Usted puede pedirle a Él que perdone sus pecados. Usted puede reconciliarse con Dios el día de hoy, con su Creador. Pero eso es solo el comienzo. Una vez haya restaurado su relación con Dios, yo lo animo para que busque a aquellos que ha herido y restaure su relación con los demás. Eso incluye a aquellos a quienes usted haya hecho mal o a los que le hayan herido a usted causándole algún mal. Mi pregunta es, ¿está dispuesto a hacer lo que Dios espera que haga para restaurar la relación con alguien que usted le ha hecho mal? ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? Jesús dijo, incluso si usted es alguien que piensa que no debe perdonar a quienes lo han herido, quiero que sepa que Jesús dijo que si usted no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a usted las suyas, según Mateo 6:15. Entonces, tenemos que entender que esa es una realidad impactante. La historia de Jacob y Esaú le demuestran que Dios está de parte de todos aquellos que buscan la reconciliación. La promesa para Jacob es para todos. Él le dijo, yo estaré contigo. Cuando salen los ángeles a acompañarle o a su encuentro, Dios le estaba diciendo, yo estaré contigo. Hoy yo quisiera invitarte para que puedas aceptar al Señor y si ya eres alguien que sirve a Dios, reconcíliate con Dios y también ve y reconcíliate con aquellos con quienes estás distanciado. Hagamos una oración. Padre, oramos por aquellos con quienes no nos hemos reconciliado. En algunas ocasiones, Señor, no sabemos dónde comenzar, pero buscamos hoy tu presencia pidiendo la guía divina a medida que te obedecemos. Ablanda a Dios nuestro corazón con quienes estamos enojados, que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Oramos, Señor, para que nos des un corazón perdonador y que nos dé la valentía para pedir perdón si es que nosotros somos los agresores. Señor, gracias por habernos enseñado estas 3 formas utilizadas entre Jacob y Esaú para encontrar la reconciliación. Te pido por nuestros oyentes, Señor, que necesitan sanar el corazón, o por alguien que está escuchando y que necesitaba encontrar el camino a la restauración. Creo, Señor, que tú hoy le pusiste frente a él, frente a ella, la solución. Gracias por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, gracias por estar conmigo el día de hoy. Los espero la próxima semana en el siguiente episodio de esta serie, Restaurando el Corazón Herido. Hasta pronto. Recuerden, la vida es bella, no la desperdicien en cosas que no valen la pena. Dios los bendiga.